Sabemos que existen muchos exponentes que hablan acerca de la economía, y cada uno con diferentes aportaciones. Sin embargo, en este video hablaremos acerca de los principales economistas y doctrinas del pensamiento económico. Los autores que trataremos en este video son Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Milton Friedman y Douglass North. En primer lugar, debemos establecer ¿qué es la economía? Podemos entender a la economía como una ciencia que estudia cómo satisfacer las necesidades que son ilimitadas con recursos que son limitados. Una vez entendiendo esto, podemos iniciar con el primer autor. Adam Smith. Adam Smith es uno de esos personajes de los que casi todo el mundo ha oído hablar. El filósofo y economista ha llegado a nuestros días como el padre y principal ideólogo del liberalismo, el capitalismo y términos tan sonados como la mano invisible, una metáfora relacionada con la oferta y la demanda según la cual, al buscar el beneficio individual, el conjunto de la sociedad también sale bien parado. En breves momentos estaremos hablando más a fondo de ella. La primera obra publicada por Adam Smith fue Teoría de los Sentimientos Morales en 1759, pero su fama se debe a La riqueza de las naciones, que fue publicada en 1776, considerado el primer libro moderno de economía que influyó en pensadores como Marx o Friedman. El día de su muerte fue el 17 de julio de 1790. Apenas se sabe nada de sus primeros años de vida, pero el dato más relevante que se conoce de su infancia es sorprendente. Al parecer, cuando contaba con 3 o 4 años de edad, fue raptado por una banda de gitanos. Un tío suyo pagó el rescate exigido y el pequeño fue recuperado. Por lo demás, desde muy niño destacó por su inteligencia y afición hacia la lectura y el estudio, y con tan solo 14 años ingresó a la Universidad de Glasgow. Los principales aportes de Adam Smith. La mano invisible. La mano invisible es la manera metafórica con la que el histórico economista se refirió a la capacidad de autorregulación que el libre mercado tiene intrínseco según sus teorías y estudios. De esta manera, Smith indicaba que el papel del mercado es básico y fundamental y que cuanto menos control político o gubernamental exista en las economías, más fácilmente éstas encontrarán sus caminos y el máximo bienestar de ellas. Según su ideario, el juego natural ejercido por la demanda y la oferta es suficiente para el alcance del equilibrio de la economía y la fijación natural de los precios. Otro aporte es el reconocer la división del trabajo en actividades especializadas, esto con la finalidad de disminuir costos. Además, clasificar claramente dos tipos de valor, el de uso y el de cambio. El visualizar en el futuro a mediano plazo la aparición de conflictos entre los propietarios de las fábricas y los obreros mal pagados. Esto quería decir que Adam Smith quería hacer que fuera mismo trabajo, mismo salario. Otro aporte fue establecer como base para el crecimiento económico la acumulación de capital, el reconocer de la competencia de mercado como la mejor manera para la distribución de recursos, no como una competencia mala, sino que podían utilizar como un beneficio a la competencia y favorecerse a sí mismos. El mayor aporte de Adam Smith se puede resumir en el estudio que realizó sobre el comportamiento natural del hombre y la interacción de intercambio en el mercado, por lo que creó una teoría que explica que el mecanismo por el cual se podría generar el mayor beneficio económico de la sociedad proviene ¿de dónde? Del libre mercado entre las distintas partes que componen el sistema económico, y esto se debe asegurar tanto a nivel interno como en comercializaciones con otros países. Jean-Baptiste Say. Say inició en la ciudad francesa de Lyon el 5 de enero de 1767. De padre Jean-Étienne Say, proviene de una familia de comerciantes textiles protestantes que se trasladó varias veces durante un periodo volátil entre las religiones en la Francia católica. En 1785 fue enviado con su hermano al Reino Unido, primero a Croydon y luego a Londres, donde vivió con empresarios ingleses como aprendiz en sus negocios. 2 años después regresó a Francia para trabajar en una empresa de seguros, cuando leyó Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, desde cuando se inició en el liberalismo y formó parte importante de un grupo de economistas liberales.
En 1799 le nombraron miembro de la sección financiera del Tribunate, la cámara que surgió tras la derrocación de la monarquía por parte de Napoleón Bonaparte hasta 1804, cuando tuvo un desacuerdo con Bonaparte y se trasladó a otro lugar para establecer una fábrica de algodón. En 1812 vendió sus acciones y volvió a París, un hombre rico pero profesor de economía industrial de la Conservatoire Nationale des Arts et Métiers, y en 1831 en el Colegio de Francia. En 1826 fue elegido miembro extranjero de la KVA, la Real Academia de Ciencias. Y el profesor Say falleció finalmente en París el 15 de noviembre de 1832. Principales aportes de Say. En 1800 publicó Cómo reformar la moralidad de las naciones, y en 1803 publicó su trabajo más conocido, el cual fue el Tratado de Economía Política. Este hablaba sobre la composición y distribución de la riqueza. En este trabajo introdujo la famosa Ley de Say o Ley de Mercados de Say. Esta ley, creada bajo el contexto de recesión, dice que el exceso de demanda solo puede existir si hay oferta, siguiendo la teoría clásica de Adam Smith y de David Ricardo, donde postuló que antes de poder demandar se debe producir para intercambiar con lo comprado. Esta teoría se describió que la oferta crea su propia demanda y que aunque hay debate sobre quién inventó esta frase, no hay debate sobre la invención del concepto. Aunque esta teoría llevó a muchos a decir que la oferta crea su propia demanda, en términos más comunes se puede decir que sin dinero no puedo comprar y para conseguir dinero necesito trabajar, es decir, producir. Say también investigó la necesidad e importancia del dinero, que demandaban tanto los que producían como los que demandaban productos, como una forma de facilitar este intercambio. Como parte de este análisis, habló del atractivo del oro y plata, haciendo el papel de dinero por sus características de durabilidad, portabilidad, divisibilidad, alto valor y uniformidad, aunque también habló de la posibilidad de que estos podrían ser reemplazados por otros medios de cambio que puedan ser comúnmente aceptados. Say también discrepó con muchos en su valoración del trabajo, donde hablaba de que la forma de medir la contribución del trabajo eran las horas invertidas y que la valoración de la producción que resultaba de este trabajo era más incierta, ya que la utilidad de cada producto varía por persona y también por el tiempo. Teorías más elaboradas por Vilfredo Pareto y en las curvas de indiferencia. Finalmente, analizó detalladamente el impacto negativo de los impuestos sobre el valor empresarial y la creación de riqueza, impacto que se ve reflejado a lo largo de la economía y de su crecimiento, ya que la reducción de producción resulta en reducción de demanda en un círculo vicioso negativo para todos. David Ricardo nació en Londres, Reino Unido, el 18 de abril de 1772 y falleció en Gatcombe Park, Reino Unido, el 11 de septiembre de 1823. En vida fue un destacado economista de origen judío, sefardí y portugués, y formó parte de la corriente del pensamiento catalogada como pensamiento clásico económico. Es por ello que es tan reconocido. Incluso en la actualidad, tanto sus pensamientos como sus acciones son tan influyentes como lo fueron las de otros economistas de la época. Se considera además uno de los pioneros de la idea de la macroeconomía por los trabajos y pensamientos al respecto. A lo largo de su vida trabajó arduamente para realizar aportes de gran valor. Desde joven trabajó en la Bolsa de Londres, habló sobre temas de gran valor con respecto a la economía y publicó diversos libros al respecto. Además, logró obtener un puesto importante dentro del Consejo Británico de la época. Sin duda, fue un hombre exitoso y un economista influyente del momento. Lamentablemente, no pudo aportar más a la historia, pues falleció a la corta edad de 49 años. ¿Cuáles eran las principales ideas de David Ricardo? Como economista, su labor fue realmente impecable, y de esto no cabe duda. Desde muy joven se interesó por formarse en este ámbito y realizar aportes útiles para la economía de la época, muchos de los cuales son la base de la economía actual. Una de las principales ideas de este personaje fue de la macroeconomía. Esto generó desde su interés por analizar la relación existente entre los beneficios hasta su interés por los salarios, lo cual al mismo tiempo le permitió hablar sobre la ley de rendimientos decrecientes. Del mismo modo, cabe resaltar que trabajó arduamente en el desarrollo de las teorías económicas de todo tipo, entre las cuales destacan la teoría cuantitativa del dinero, la teoría del valor y la teoría de la renta diferencial, incluso la teoría de la ventaja comparativa.
Las ideas y pensamientos de David Ricardo han sido utilizadas por diversos movimientos económicos y también políticos a lo largo de la historia, especialmente por parte del liberalismo y el marxismo. Contribución a la economía de David Ricardo. No cabe duda alguna de lo influyente que fue la figura de David Ricardo, tanto en su época hasta en los tiempos actuales. Al participar en la corriente de pensamiento clásico económico, él formó parte de lo que se conoce como la primera escuela moderna económica. Es a través de esta corriente de pensamiento que se obtienen las bases para crear el modelo económico capitalista, por lo que, sin duda, la contribución de David Ricardo a la economía fue sumamente importante. Este personaje sentó las bases de conceptos y teorías económicas que revolucionaron su tiempo, y sin las cuales la realidad en la que vivimos justo ahora sería distinta. Es por medio de sus obras y el desarrollo de cada una de sus teorías que David Ricardo logra exponer su forma de pensar ante todos los demás economistas del momento. Fue así como logró darse a conocer y además pasar a la posteridad con cada uno de sus pensamientos. Teoría del valor de David Ricardo. La teoría por la cual fue más reconocido este personaje es por la denominada teoría del valor. Dicha teoría también suele ser conocida por los nombres de teoría del valor de cambios de las mercancías y teoría del valor y la distribución de los recursos. Pero, de forma general, se le conoce simplemente por su título corto, la teoría del valor. En esta se expone que la cantidad de trabajo requerido en la producción de un objeto debe ser lo que determine su valor de cambio. ¿Cuál ha sido la influencia de David Ricardo en la economía actual? Su importancia de trascender en el tiempo es de los factores que más persiguen a todos los personajes históricos destacados en diversos ámbitos de la vida. Esto es algo que David Ricardo logró en una vida llena de acciones en pro de mejorar la economía y en el modo en que se manejaba la misma en el momento. Es por su visión moderna con la que manejó diferentes conceptos económicos que llegó a trascender en el tiempo, y es así como sus teorías son incluso utilizadas hoy en día. Thomas Malthus. Uno de los personajes más importantes del siglo XIX fue Thomas Robert Malthus, un clérigo intelectual británico, que gracias a sus amplios conocimientos obtuvo una gran influencia tanto en la economía política como en la demografía, al punto que publicó varios estudios al respecto. A su vez, este personaje es reconocido por haber creado la teoría de la renta económica y otros ensayos que reflejan su percepción en la materia. Además, al ser uno de los primeros demógrafos, publicó varios libros en relación con esta materia. Uno de ellos es el ensayo sobre el principio de la población. ¿Quién fue Robert Thomas Malthus? Thomas Malthus nació en Surrey, Reino Unido, en el año de 1776 y falleció el 23 de septiembre de 1834 en Bath, Reino Unido. Nacido del seno de una familia adinerada y con buenas influencias, su entorno social le permitió tener contacto con distintos intelectuales de la época que nutrieron su mente con diferentes temas. Apoyó un proyecto de ley llamado Leyes de Pobres, que buscaba proveer fácilmente a los demás que son más desfavorecidos. De este modo fue haciéndose un nombre en el mundo académico. En 1806 fue profesor y comenzó a dar clases sobre economía política. Después de haber transcurrido un tiempo, su percepción sobre la pobreza y las posibilidades de eliminarla cambiaron. En consecuencia, fue mucho más escéptico sobre las ideas literales y liberales y sobre los recursos que impartía la época sobre la economía. Y así fue como desarrolló el libro sobre el principio de la población, donde atribuye la miseria a las causas demográficas. ¿Cuáles eran las principales ideas de Malthus? La influencia de este personaje es tal que logró crear una corriente de pensamiento en cientos de personas que aún profesan sus ideas. Fue miembro de la Royal Society y paulatinamente fue mostrándose en contra del paradigma del reformismo. En este sentido, su idea principal era que la sociedad no puede crecer más de lo que le permitan sus capacidades financieras. Esto significa que los medios de subsistencia son indispensables para el crecimiento de la población, y mientras no tenga recursos para la alimentación no podrán expandirse. Por otro lado, Malthus señaló que, mientras se obtengan los recursos, la tendencia de la ciudadanía será a crecer. Sin embargo, indicó que si existen barreras más poderosas que lo impidan, el aumento será bloqueado hasta que éstas desaparezcan. A pesar de esto, también añadió que, más allá de cualquier circunstancia, por razones genéticas, los humanos tienden a reproducirse. De este modo, solo la muerte o un problema de infertilidad pueden frenar el crecimiento de una sociedad en un momento determinado. Contribución a la economía moderna de Thomas Robert Malthus. La mayor contribución que hizo este personaje a la economía moderna es sobre el crecimiento de la población y los riesgos financieros que esto conlleva. Para él, la reproducción de los seres humanos es exponencial.
mientras que la producción de medios de supervivencia como los alimentos es lineal. Tanto así que la sociedad seguirá expandiéndose hasta que encuentre algún obstáculo mayor, como epidemias, hambrunas, catástrofes, guerras o pobrezas. Por lo tanto, los conflictos bélicos o la pobreza terminarán por reducir la población. En este sentido, Malthus señaló que se podrían crear dos controles para que la civilización creciera acorde al suministro de bienes y servicios. Uno de ellos es la restricción preventiva, bien sea la abstinencia, retrasar las relaciones sexuales o evitar la convivencia con personas en riesgo de pobreza. Por lo contrario, se encuentran los controles positivos, que producen la muerte temprana, producto de las guerras, enfermedades terminales o cualquier conflicto bélico. Por ende, a pesar de ser trágico, esto llevaría al número adecuado de personas que pueden subsistir con los recursos actuales. Sin duda alguna, esta contribución ha servido mucho a nivel demográfico y económico, algo que ha traído discusiones de todo tipo. De aquí han surgido movimientos que están a favor del aborto y del control de la población para asegurar la subsistencia de la raza humana. A su vez, muchos defensores del malthusianismo señalan que la clase más baja suele reproducirse con mayor rapidez, algo que se mantiene en la pobreza por más tiempo. ¿Cuál fue la profecía de Malthus? Algunos historiadores dicen que Malthus fue un ser adelantado a su época, ya que predijo muchas situaciones que se viven en la actualidad. Una muestra de ello es lo que plasma en el principio de la población, que señala que la producción de alimentos crece de forma aritmética. En consecuencia, si la población aumenta de forma más rápida que los medios de subsistencia, llegará un momento donde se producirían hambrunas, guerras y otros problemas. Estos son algunos de los problemas que hemos vivido la humanidad en los últimos años y que han reducido las tasas de natalidad a niveles históricos. Karl Marx. Karl Marx fue un pensador de origen alemán nacido en Trèveris, Prusia Occidental, en 1818 y falleció en Londres de 1883. Es considerado como el padre del socialismo científico. Marx procedía de una familia judía de clase media. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía en 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel. Sustituyó el idealismo hegeliano por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura subyacente que determina, en última instancia, fenómenos superestructurales como el orden social, político y cultural. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en un demócrata radical, Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París en 1843. Estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos, y tras una breve estancia en Colonia para apoyar las tendencias radicales presentes en la Revolución Alemana de 1848, pasó a llevar una vida más estable en Londres, en donde desarrolló desde 1849 la mayor parte de su obra escrita. Su dedicación a la causa del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades materiales, superadas gracias a la ayuda económica de Engels. Marx partió de una crítica a los socialistas anteriores, a los que calificó utópicos. Tomó de ellos muchos elementos de su pensamiento, particularmente de autores como Robert Owen o Charles Fourier. Tales pensadores se habían limitado a imaginar cómo podría ser la sociedad perfecta del futuro y a esperar a que su implantación resultara de convencimiento general y del ejemplo de unas pocas comunidades modélicas. Por el contrario, Marx y Engels pretendían hacer un socialismo científico basado en la crítica sistémica del orden establecido y el descubrimiento de las leyes objetivas que conducirían a su superación. La fuerza de la revolución sería la forma de acabar con la civilización burguesa. En 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por emigrantes alemanes, Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, un panfleto de retórica incendiaria situado en el contexto
de las revoluciones europeas de 1848. Características de la teoría del valor de Karl Marx. Karl Marx sigue la línea de la teoría del valor en la economía clásica, al considerar al trabajo como el factor clave. Sin embargo, incluye el concepto de una competencia. Así, el oferente que invierta menos horas en fabricar un bien obtendrá mayores beneficios. Marx sostiene que el intercambio se genera cuando dos bienes satisfacen necesidades diferentes, es decir, cuando no poseen el mismo valor de uso. Por ejemplo, una persona puede vender alguna de sus prendas para luego comprar los audífonos que le hacen falta. Según la teoría marxista, todas las mercancías tienen en común una sustancia, el trabajo. Dicha variable permite establecer equivalencias para aceptar el intercambio. Marx distingue entre los conceptos de producto y mercancía. La segunda tiene una utilidad de valor y uso, y un valor de cambio porque es creada para venderse. Sin embargo, un producto se fabrica con el único fin de cubrir una necesidad de quien lo crea. Sostiene que una mercancía siempre es la materialización de cierta cantidad de trabajo abstracto, medido por las horas de hombre requeridas. El trabajo abstracto es todo esfuerzo humano físico y mental desplegado para un proceso de producción. En cambio, el trabajo concreto es una acción específica, por ejemplo, el ensamblaje de una máquina. Cabe mencionar que el tiempo no es una medida exacta del valor, según Marx. Si asumimos simplemente que a más horas trabajadas, más valioso es un bien, es posible concluir que los empleados más productivos son los que más demoran en cumplir su labor. El capital. Durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital en 1867. Partió de que solo el trabajo humano produce valor. Karl Marx señaló la explotación del trabajador patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Denunciaba con ello la esencia injusta e ilegítima del sistema económico capitalista. Sin embargo, para Marx, el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que le daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre. Al abolir la propiedad privada de los medios de producción, algo que era, según él, la principal causa de alienación de los trabajadores. Su análisis aseguraba que el capitalismo tenía carácter histórico, como cualquier otro sistema, y no respondía a un orden natural inmutable como había pretendido los clásicos, igual que había surgido de un proceso histórico por el que sustituyó al feudalismo. El capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas y la tendencia inevitable al descanso de las tasas de ganancia se iría reflejando en crisis periódicas de intensidad creciente hasta llegar al virtual derrumbamiento de la sociedad burguesa. Para entonces, la lógica del sistema habría polarizado a la sociedad en dos clases contrapuestas. Esto por intereses irreconocibles, de tal modo que las masas proletarizadas, conscientes de su explotación, acabarían protagonizando la revolución que daría paso al socialismo. John Maynard Keynes. Keynes es uno de los economistas más influyentes en la historia del pensamiento económico. Keynes nació en Inglaterra en 1883, en la ciudad británica de Cambridge, muy conocida por albergar la famosa universidad, que además fue la primera del mundo que ofreció entre sus títulos la carrera de economía, y en la que Keynes fue primer alumno y más tarde profesor. Su libro más importante fue La Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicado en 1936. Keynes vivió entre los años 1883 y 1946.
Dos hechos que marcarán su vida en lo profesional son, el primero, que la economía como disciplina académica se desgaja en sus primeros años de vida de la filosofía, convirtiéndose en una disciplina autónoma. En segundo, la Gran Depresión, que durante los años 30 vivieron muchos países y que fueron una de las fuentes de los desvelos profesionales de Keynes. Keynes elaboró una teoría sobre el comportamiento a corto plazo de la economía de un país y estudió las medidas que se debían tomar para llegar a una situación más deseable. Keynes decía que el mercado no es perfecto y que necesita la intervención del Estado para poder mantener un equilibrio, es decir, el keynesianismo confiaba plenamente en el Estado. Para este autor, la intervención del Estado consistía en dos objetivos principales. El primero era aumentar la oferta del dinero y el segundo, disminuir el desempleo. En primer lugar, para lograr el aumento de la oferta del dinero, se necesita imprimir más dinero y bajar las tasas de interés, es decir, préstamos a bajos intereses. Por otro lado, para lograr la disminución del desempleo se necesitan aumentar los gastos públicos. Y para lograr estos dos objetivos se necesita de las deudas públicas. Keynes confiaba en que una vez que la economía volviera a la normalidad, las deudas se pagarían por sí solas. Esto es porque el aumento de la oferta del dinero y el aumento de los empleos aumenta la capacidad adquisitiva de los hogares. Esto a su vez causa que las empresas ganarán más dinero, aumentando así las recaudaciones de impuestos que luego se pondrían al pago de las deudas. Hasta este punto podemos ver que la teoría de Keynes suena bastante confiable para la solución de crisis. Sin embargo, esta teoría, además de tener ventajas, cuenta con algunas desventajas. Primero, sobre la impresión de billetes y las bajas tasas de interés. Si bien esto aumenta el ingreso de los hogares y las empresas a corto plazo, no debemos olvidar que al imprimir más billetes estamos reduciendo el valor del dinero, trayendo como consecuencia la inflación. Y las bajas tasas de interés hacen que las personas se endeuden más y que sigan gastando dinero que no tienen. En segundo lugar, sobre el aumento de los gastos públicos. Es cierto que al aumentar los gastos públicos se logra crear empleos, pero dichos gastos públicos son financiados con las deudas públicas, que a largo plazo deben ser pagadas con los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos. Esta es una de las mayores causas del aumento de los impuestos, lo que causa reducciones en los consumos, en los ingresos y en los empleos. De este modo, podemos concluir que el keynesianismo puede lograr una solución instantánea a corto plazo, pero a largo plazo puede contraer consecuencias negativas. Joseph Schumpeter, 1883, nacido en la República Checa, fue un reconocido economista y politólogo austroestadounidense. Su obra estuvo marcada por el estudio de la innovación y su impacto en los ciclos económicos. Schumpeter defendió a lo largo de su trabajo la libertad empresarial. Sin embargo, apoyó el otorgamiento de monopolios temporales a las innovaciones. La destrucción creativa es el proceso de transformación que acompaña a la innovación. La innovación es la introducción de una nueva función de producción. Estas afirmaciones son una de las muchas frases que se extraen del padre de la concepción empresarial actual. La empresa y el empresario como motor de desarrollo económico, la capacidad para asumir el riesgo, los conceptos de innovación empresarial y la ruptura como el esquema de precios prefijados y la manera de figura empresarial como núcleo productor de bienes y servicios son una de las principales aportaciones que podemos encontrar dentro de la vida y la obra de Joseph. Dentro de sus principales obras y sus contribuciones podemos notar que su obra es bastante extensa y está influida por Keynes y Karl Marx, que son constantemente pronunciados dentro de sus obras. Como primer contribución encontramos la teoría del desenvolvimiento económico en el año de 1912. Esta obra introduce la posibilidad de que un cambio tecnológico sea la causa suficiente para provocar una fluctuación cíclica. En este mismo texto se describe cómo la innovación es la perturbación necesaria para romper con la economía estática, y cómo el propio desarrollo empresarial establece las bases del crecimiento económico. Para Schumpeter, el concepto de innovación se agrupa a los siguientes extremos: introducción de nuevos bienes o de bienes de nueva calidad,
introducción de un nuevo método productivo, ya existe en un sector que no se deriva del descubrimiento científico, apertura de un nuevo mercado, conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas y establecimiento de una nueva organización en una determinada industria. Supongamos que una firma introduce un nuevo proceso más eficiente. En este caso, el innovador tiene ventaja frente a las demás ofertantes. Por lo tanto, no hay competencia perfecta. Dicha condición es necesaria para que el mercado alcance el equilibrio según la economía neoclásica. Tal y como podemos observar, esta obra sienta las bases estratégicas de la dirección empresarial, del crecimiento económico y la innovación fuera del núcleo productivo. Entre otras aportaciones encontramos los ciclos económicos en 1939. Este trabajo recopiló todos los estudios anteriores sobre la evolución de los ciclos de la economía, las bases de la predicción del punto de encuentro de cada ciclo y los dividió en 3 bloques temporales. La clasificación temporal de los ciclos económicos se estableció en largo, que es de 40 a 50 años, en un ciclo económico medio de 5 a 10 años y en un ciclo económico corto para los ciclos de duración inferior. Asimismo, encontramos la historia del análisis económico en el año de 1954. Esta obra postula que está considerada para muchos economistas como la obra de Schumpeter, que ha dado repaso completo a todas las corrientes económicas, llamándola así una prosa y una redacción impecables. Una obra maestra del autor es su obra tratada sobre el capitalismo, socialismo y la democracia en el año de 1942. En esta lista, encontrada en la historia del análisis económico, para muchos economistas, Schumpeter denota su admiración hacia Karl Marx y las teorías que plasma en toda su obra, aunque difiere ampliamente del desarrollo del marxismo y cómo considera ineludible la descomposición del sistema capitalista e inversamente inevitable el surgimiento del socialismo. La definición de las bases del sistema capitalista y el ordenamiento económico se apoya sobre los siguientes pilares: producción e iniciativa privada, producción para el mercado y la subdivisión del trabajo, el papel fundamental de la creación de créditos por parte de las entidades bancarias. Según estas bases, el sistema capitalista sería estable por sí mismo, perdurando infinitamente, como una mentalidad determinada de la sociedad y de su modo de vida. La destrucción del propio sistema se sustenta en los cambios de mentalidad por la ruptura de la estabilidad provocada por los ciclos económicos. Friedman fue el último hijo de una humilde familia judía de Brooklyn, procedentes de Europa Central. Él mismo tuvo que pagar sus estudios de economía en la Universidad Rutgers tras la muerte de su padre cuando solo tenía 15 años. Una vez graduado, se mudó a Chicago para trabajar como investigador en la Universidad de Chicago, que más adelante devendría el inicio de una escuela económica de relevancia internacional. Con 29 años, fue puesto al mando de la política fiscal del Departamento de Tesoro con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, en 1953 consiguió una beca para estudiar en Reino Unido en la Universidad de Cambridge, donde tuvo la oportunidad de volcarse en el latente debate sobre las ideas de John Keynes. Desde entonces, trabajó como economista para diversas instituciones y agencias federales, fundando organizaciones como la Sociedad Mont Pelerin, de la mano de Friedrich Hayek, y fue profesor de prestigiosas universidades estadounidenses como Columbia o Stanford hasta que se jubilara en 1977. El pensamiento económico de Friedman. Friedman destaca por ser el representante más emblemático de los monetaristas. Es un ferviente defensor de la idea que existe una clara relación entre la cantidad de dinero en circulación y los niveles de inflación. Por su parte, también argumenta que hay mecanismos automáticos de ajuste en la economía. En otras palabras, es totalmente contrario a la intervención del Estado en la economía. En lo referente a la política monetaria, Friedman afirma que las autoridades deben encargarse únicamente de supervisar eficazmente la cantidad de dinero base, programando la correspondiente tasa de crecimiento anual del dinero.
Según Friedman, esta es la única forma de tener bajo control las posibles tensiones inflacionistas. Es un claro partidario del liberalismo económico, por lo que la libre competencia es un aspecto clave en su tesis, y como decíamos anteriormente, se posiciona en contra de la intervención del Estado en los sistemas económicos. Uno de los grandes objetivos macroeconómicos en el control de la inflación, pues bien, Friedman cree que la total libertad del mercado permitirá alcanzar el equilibrio económico y, en consecuencia, se evitarán tensiones inflacionistas. Precisamente, Friedman fue quien criticó con las ideas de Keynes, especialmente en aquellas que se referían a la intervención del sector público en la economía. Era contrario a lo que el Estado actuase sobre la demanda agregada para tratar de alcanzar la estabilidad económica. El monetarismo. El monetarismo plantea que mientras las autoridades monetarias, el Banco Central u otros, tienen el control de la oferta nominal, las personas basan sus decisiones con respecto a la cantidad de dinero real que desean obtener o mantener. De esta forma, cuando la oferta de dinero crece más allá de las que las personas desean mantener, estas buscarán reducir su cantidad de dinero comprando bienes o activos. Con este comportamiento, una mayor disponibilidad de dinero incrementaría la producción en el corto plazo. No obstante, en el largo plazo no es posible liberarse del exceso de oferta monetaria, sobre todo si la economía se encuentra cerca de su potencial, por lo que los precios se ajustarán al alza. Se recomienda entonces que las autoridades monetarias se ajusten a una regla monetaria en donde se aumenta la cantidad de circulante a una tasa constante y estable que se relacione directamente con la tasa de crecimiento del país. Asimismo, el monetarismo señala la inflación, que es un proceso meramente monetario causado por un aumento de dinero en circulación. Dado lo anterior, una de las herramientas que tiene la autoridad monetaria para controlar la inflación es manejar la tasa de interés, que se ve reflejada en el precio del dinero. Si existe temor de mayor inflación, la tasa de interés debe aumentar de modo de que el dinero sea más caro. Por contrario, ante una posible deflación, la autoridad monetaria debe reducir la tasa de interés. Por último, el monetarismo defiende la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la aplicación de una política monetaria que tienda al equilibrio entre el PIB y la inflación. Douglass North, nacido en Cambridge 1920, fue un economista estadounidense especializado en los estudios históricos y en el desarrollo de herramientas de análisis alternativos a las facilitadas por la teoría neoclásica. Fue galardonado por el Premio Nobel en 1993 junto a Robert Fogel por su renovación de los estudios sobre la historia económica. Las investigaciones de Douglass North se han centrado en la historia del desarrollo europeo y estadounidense, y más recientemente en el papel de las instituciones en el crecimiento económico. North se declaraba a sí mismo como un marxista de derecha, por sus preferencias claras, vocales y consistentes a favor de la economía del mercado y de un gobierno limitado. La obra de North marca en muchos sentidos un antes y un después en el pensamiento económico y en el pensamiento social en su conjunto. Su contribución más importante consistió en destacar y explicar el papel centralista de las instituciones, concebidas como las reglas del juego de una sociedad, en un proceso de crecimiento económico a lo largo de un plazo. El enorme impacto de su obra tiene y tuvo menos que ver. Sin embargo, con su énfasis en las instituciones en sí mismo y más con el hecho de haber conseguido integrar el análisis institucional al paradigma de la economía neoclásica, se convirtió en un momento histórico, en el que dicho paradigma pasó de ser una teoría clave pero circunscrita al mundo de la economía a un estrato intelectual de buena parte de la ciencia social moderna, del lenguaje básico de la política pública a nivel global, así como mucho sentido común dentro de nuestro tiempo. Así bien, la historia económica fue un área de investigación principal para Douglass North. Gracias a sus aportaciones conceptuales y analíticas, su gusto para traspasar fronteras y el hecho de que su obra haya coincidido con el despegue del neoliberalismo, North terminó
teniendo un impacto muy importante no solo en la disciplina madre, es decir, la economía, sino también en la ciencia política, la sociología y la historia en general. La muy fuerte influencia del pensamiento de Douglass North tuvo fundamentalmente que ver con su capacidad para reformular desde dentro la teoría económica neoclásica. Dicha reformulación consistió en el empleo de la original combinación entre supuestos neoclásicos, escasez y competencias. La combinación entre estos supuestos tuvo un entorno en Casey, que decía los costos de transacción, el trabajo de Simón sobre los límites de la racionalidad humana y el énfasis en la recolección y uso sistemático de datos históricos numéricos para analizar las causas del crecimiento económico y el progreso social a largo plazo. La combinación en cuestión permitió que North integrara analíticamente a las instituciones al paradigma de la economía neoclásica y construyó una historia económica que aportaba evidencia empírica dura a favor de su tesis institucionalista. La operación clave en todo ello tuvo como su asiento principal una crítica en la economía neoclásica, centrada en tres elementos, relacionados entre sí: la ausencia de la información perfecta y las asimetrías de información en muchos de los mercados realmente existentes, la ubicuidad de los costos de transacción dentro de la actividad económica, entre los que se destacan la información, la negociación y la capacidad para hacer valer reglas y acuerdos, así como las limitaciones en la racionalidad humana. Sin abandonar los supuestos de la fuente de teoría económica neoclásica, North usa estos ingredientes para explicar el surgimiento de las instituciones, sus variaciones en distintos contextos especiales y temporales, así como su impacto sobre el crecimiento a largo plazo. Es decir, las instituciones, según North, son construcciones humanas generadas para lidiar con las incertidumbres derivadas de las fallas de información, los costos de transacción y los desafíos planteados por nuestra racionalidad limitada. Las instituciones importan, pues determinan la estructura de incentivos que condicionan las decisiones individuales en distintas sociedades. También señala que las instituciones reflejan el balance del poder social existente en su origen, pero que suelen persistir aunque las condiciones sociales cambien, a veces permitiendo el progreso subsecuente y a veces impidiendo este.